Es que estoy voy a hablar sobre la importancia de la construcción de una sociedad de derecho autorial, entendiendo la libertad como una condición fundadora del derecho de desarrollo personal independiente. El objetivo de esta exposición es destacar la importancia de la libertad en el contexto médico, entendiendo la punto central dentro de nuestro sistema. Vamos a entender nuestro punto de partida, que es el derecho como un sistema orgánico e conceptual, y que somos herederos del sistema romano. En primer lugar, vamos a analizar la importancia de entender a la sociología dentro de la teoría sistemática y que nos invita a entender que las actividades de las sociedades funcionan mediante sistemas y subsistemas que están interdependientes y que también están interconectados. Entendemos que la sociología es parte central para entender cómo las sociedades van a fundamentar sus instituciones. En este caso, vamos a centrarnos en la época romana. La época romana nos amplía el panorama sobre lo que son las estructuras, en este caso estructura estatal, estructura de justicia y otros elementos esenciales que son el punto base del derecho. Son el punto base de una sociedad en donde se empieza a enmarcar el concepto de derecho, porque antes de Roma no podemos establecer el mismo concepto. Tal vez podemos entender condiciones precarias de lo que podríamos intentar llamar derecho. Pero ¿de dónde nace el derecho verdadero? Es en el sistema romano, entendiendo los siguientes conceptos. La libertad es la piedra angular del sistema, de los sistemas éticos y jurídicos. La libertad es una condición necesaria para cualquier sistema jurídico, entendiéndola desde los derechos humanos o desde el derecho en general. Es el anclaje fundamental que precede a cualquier norma jurídica. ¿De dónde podemos afianzar esto? Lo podemos afianzar desde Kant. ¿Qué nos dice Kant? Que el ser humano, o solo el ser dotado de razón, es capaz de concebir la forma básica de una norma, la que Kant llama la forma legisladora universal, en donde reside el fundamento de su libertad. ¿Qué nos está diciendo o qué está resaltando? Es la necesidad de la libertad en un sistema ético y jurídico y nos dice que esta es indispensable, pero al mismo tiempo compleja, desde el punto de vista trascendental. Solo nosotros como seres humanos podemos entender o concebir la forma básica de una norma. ¿Y de dónde entendemos eso? Desde el fundamento de su libertad, es decir, nuestra libertad, la libertad de cada ser humano para poder distinguir desde la razón cualquier tipo de norma. Ver que en la antigüedad, antes de la libertad, los sistemas jurídicos no eran verdaderos derechos. La falta de libertad en esos sistemas impedía una comprensión verdadera, profunda y crítica sobre el derecho, sobre lo que son los sistemas éticos y jurídicos. Esto lo entendemos a partir de que solo se podrá considerar como acciones propiamente humanas las que provienen de una voluntad deliberada. Es lo que nos dice Santo Tomás, que nos habla sobre la libertad de elección y la relación con los sistemas éticos. Es decir, que si es que no existe la libertad para discernir, para entender las acciones, em, nunca se va a poder generar la norma. Simplemente toda acción humana razonada va a prevenir o viene de la voluntad deliberada, de entender a la libertad como el proveniente de esa voluntad deliberada. También es moralmente imposible para un hombre no hablar de las cosas que él toma por ciertas y correctas, o que él pueda hablar cosas diferentes de las que cree. Esto también nos ayuda a entender cómo la libertad es la que hace a la norma, al sistema jurídico. Vamos a enlazar dos conceptos fundamentales que son la dignidad humana y la libertad en el derecho. Debemos entender que existe una relación directa entre la libertad y la dignidad humana. La libertad se vuelve definidora del ser dotado de la razón y le otorga dignidad intrínseca. Habiendo analizado ya que la libertad va a ser el punto base de entender a la norma, entendemos que
toda norma va a basarse en esa libertad y por lo tanto va a haber dignidad intrínseca, entendiendo a la libertad como definidora del ser dotado de la razón. Las libertades son los ordenamientos jurídicos internacionales, son importantes pero contingentes. ¿Qué nos quiere decir esto? Es un análisis más profundo sobre todo este desenvolvimiento entre enlazar la dignidad y la libertad. Muchas veces el hecho de que sea contingente nos lleva a pensar en que la libertad no siempre se va a entender o no siempre se va a desarrollar de la misma manera en un lugar o en otro lugar del mundo. Esto nos lleva a analizar por lo que la verdadera libertad fundadora escapa a definiciones fáciles e intuitivas. La verdadera libertad no es simple, es compleja. En algunos casos observamos esa complejidad. En este caso, los estados de excepción o gobiernos de facto que niegan la libertad fundadora y por ende socavan la consistencia y fundamentación del sistema jurídico. Hay un montón de casos en los que las libertades quedan cortadas o se oprimen, entonces no se pueden entender de la misma manera. Y esa es la complejidad que nos invita a analizar el texto. La libertad es la piedra angular para la coherencia y la legitimidad del derecho. Ser un agente humano es poseer ambas las condiciones de libertad y suficientes oportunidades para ejercer esa libertad. Por eso es que dependerá mucho las condiciones para ejercer esa libertad y las suficientes oportunidades para poder ejercerla, lo que determinará esta coherencia y legitimidad del derecho. Pero la libertad seguirá siendo siempre la piedra angular que lo definirá. La teoría fundamental de todo esto es que la libertad precede y fundamenta a los sistemas jurídicos, y negar a la libertad como fundadora del sistema jurídico implicará también la negación del mismo. Por lo tanto, y a manera de conclusión, si no existe libertad en el ser humano para escoger un determinado curso de acción individual, no es posible la existencia de ningún sistema conceptual y normativo con poder coercitivo. Existe una libertad fundadora que hoy confluye con la dignidad humana y que en lo que nos explica Kant es la formuladora del sistema jurídico. La libertad es, fue y será la base de todo lo que entendemos dentro de nuestro sistema jurídico y nos invita también a desenvolver de mejor manera estas capacidades que faculten el desenvolvimiento pleno del derecho. Entender que la dignidad es base y va de la mano con la libertad para poder desenvolver de la mejor manera nuestro sistema jurídico. Y somos nosotros, estudiantes de derecho, quienes estamos llamados a distender de mejor manera y a enlazar con mejor, eh, a estrechar los lazos entre la dignidad humana y lo que nos explica todo el texto en cuanto a la libertad. Habiendo dicho todo esto, muchas gracias.